El telón y la estrella. Es un placer contar de nuevo en Radio Sefarad con Juan Antonio Hormigón. Hola, Juan Antonio. Hola, buenas tardes. Juan Antonio es secretario general de la Asociación de Directores de Escena y también es responsable de la publicación de esta es responsable de las publicaciones de esta asociación. Por eso hablamos contigo, Juan Antonio, porque nos hicisteis llegar una información sobre un dramaturgo francés que yo reconozco no conocía y me imagino que muchos de nuestros oyentes tampoco. Michel Vinaver, ¿por qué es tan especial? ¿Por qué ha motivado que le dediquéis una serie de publicaciones, una colección? Bueno, Vinaver, hay dos planos en esta cuestión, ¿no? Un plano casi personal, diría yo, y un plano más general, ¿no? El personal es que Vinaver, cuando yo estudié en Francia hace muchísimos años, antes del 68 incluso, pues en una revista que se llamaba Théâtre Populaire, uno de los autores nuevos que yo no conocía entonces, que apareció fue un señor que se llamaba Michel Vinaver. Y Michel Vinaver además era amigo de uno de mis profesores, que luego fue a su vez amigo mío, que era Bernard Dol, que era un bestianos de pro del universo francófono, ¿no? Y siempre lo tuve en la cabeza. La obra se titulaba Les Soussiers, que si no me equivoco fue la primera o la segunda. Pero este era un curioso personaje que durante muchos años tuvo un importantísimo papel directivo en la empresa. Era el director general de Gillette, ¿no? De Gillette, Francia. Uh-huh. Lo cual, bueno, tenía poquísimo que ver con el Vinaver que yo conocí. Y él estuvo durante mucho tiempo, años, hasta que se jubiló. Y entonces se entregó más activamente a lo que era su pasión, que era la escritura teatral, ¿no? Por eso digo que hay un plano de orden casi personal, porque yo lo conocí entonces y desde entonces siempre tuve, y a través de Dor, que me decía alguna cosa, ¿no? Y un plano general. Se trata efectivamente de un escritor teatral sumamente interesante. Yo creo que dentro de la literatura dramática francesa ha jugado un papel de gran envergadura y que ha escrito obras, algunas se han estado aquí de una manera, digamos, pues en escuela de arte dramático, en ocasión. Yo la he visto siempre, en las cosas que he visto de Vinaver han sido en escuela de arte dramático, o no sé si he visto alguna en algún pequeño teatro, pero tiene digamos, una gran importancia en el territorio de la escritura dramática, ¿no? Y además coincidió con que teníamos uno de nuestros compañeros de la ADE, traductor del francés, Gómez Grande, que conocía muy bien también su teatro y que tenía mucho interés en la traducción, y aprovechando estos programas de proyección de la literatura dramática francesa en el exterior y tal, pues conseguimos tener alguna de estas obras traducidas y las publicamos, claro está. Uh-huh. Él en realidad se llama Michel Grimberg. Uh-huh. ¿Qué parte de su identidad judía, o si puedes hablarnos de cómo se refleja esa identidad judía en su dramaturgia, en sus obras? Pues yo, sinceramente, esto te lo digo con toda sinceridad, cuando me has llamado tú, será que Vinaver es judío. No tenía ni idea de que era judío. Uh-huh. Yo jamás le noté ninguna, lo cual lo digo en términos para mí positivos, es decir,
no era ninguna persona que fuera por la vida exhibiendo títulos de esto, de aquello, ¿no? Yo siempre lo recuerdo como una persona de educación exquisita, una persona encantadora en el trato, muy comprensiva con todo y al mismo tiempo muy activa, ¿no? Hay un tema, porque él, viniendo de donde venía, era muy curioso que, por ejemplo, la petición de empleo, que es la primera obra que nosotros publicamos, la petición de empleo no fue la primera. La petición de empleo fue una que apareció en uno de los libros de la colección de literatura dramática. Pues la petición de empleo es un desmontaje justamente del sistema capitalista tal y como hoy se produce, aplicada a la condición humana de la petición de empleo, ¿no? Y eso une con un texto que a mí me lo dijo, acabo de escribir una de las veces que nos vimos aquí en España, esto fue en España, que era la cantata del 11 de septiembre de 2001. Esta obra la escribió casi inmediatamente después de las Torres Gemelas y los sucesos que vinieron después, ¿no? Y era como contaba él en una introducción, y me lo dijo también personalmente, que fue una respuesta a aquello y a lo que veía que se podía producir como consecuencia de un análisis y reflexivo respecto a lo que fue el derribo de las Torres Gemelas. Uh-huh. Pero esto para mí es mucho más evidente. Estas cosas que te cuento son las que me daban más rasgos de su personalidad que lo que tú me preguntabas. Uh-huh. Quizá, Juan Antonio, en el programa de televisión en el que, ¿sí? si no he entendido mal o si no explora un poco el mito de Caín y Abel, ¿no? Uh-huh. Bueno, el programa de televisión fue la primera obra que publicamos. La publicamos en la revista, coincidiendo con un bloque. Hicimos un bloque monográfico dedicado al teatro francés contemporáneo, al teatro francés actual, e incluimos el programa de televisión. También fue, yo supongo, ahora no tengo claro por qué entonces recurrimos a Binaver. Supongo que porque a través del mismo camino de pronto dispusimos del texto, porque fue a partir de aquí, del programa de televisión, del que se hizo, si no me equivoco, una lectura dramatizada en el Teatro del Instituto Francés, que es un magnífico teatro que hay aquí en Madrid. Y es cuando Binaver vino y nos encontramos de verdad, porque el primer encuentro fue simbólico cuando yo era estudiante, y entonces fue cuando nos encontramos, ¿no? Sí, pero el mito de Caín y Abel, en definitiva, a mí no me parece lo sustantivo de esta obra, ¿no? Uh-huh. Puede ser un elemento más, pero la historia de la literatura, y más de la literatura en lengua española, tú figúrate la cantidad de temas bíblicos o de mitos bíblicos que aparecen y no necesariamente muestran ninguna identidad, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Él ha dicho, Juan Antonio, que escribe para ver mejor la realidad, las cosas, los conflictos, y ayudar a los demás a verlos mejor también. ¿Qué vemos en las obras de Binaver? ¿O qué tendríamos que ver? ¿A qué tendríamos que estar alertas? Sí, yo creo que esto, yo lo comparto totalmente, esa cuestión. Yo ni me acordaba que Binaver había dicho eso, lo cual te lo agradezco, porque así me permite hablar de ese tema, porque yo estoy completamente de acuerdo. Posiblemente porque las fuentes de las que partimos en nuestras mutuas formaciones sean muy parejas, ¿no? La cuestión es la siguiente: si nosotros hacemos solo de la literatura una vía testimonial, en ocasiones el testimonio inmediato y directo es útil en según qué ocasiones, ¿no? Pero si solo hacemos de eso la literatura, en realidad lo que estamos
actuando es solo como cronistas en el mejor sentido de la palabra, lo cual también me parece un oficio extraordinariamente valioso, ¿no? Pero cronista puede ser también simplemente el periodista que da la noticia, ¿no? Entonces lo que él plantea, y es uno de los objetivos de la literatura en general y del teatro en particular, es que las cosas se cuenten de tal modo que nos permita penetrar en el porqué de los acontecimientos y los itinerarios que se siguen y las posibilidades o no de intervención sobre esos acontecimientos que nosotros podíamos tener, lo cual supone una lectura mucho más penetrante, no, más que una lectura, una consideración de los acontecimientos, dándolos en un mecanismo que permita esa penetración al espectador. Esto quiere decir que la visión, soy un poco esquemático ahora, la visión de naturalista solamente nos reproduce, aunque nos reproduzca con mucha fidelidad. Una escritura de este tipo, que no es de carácter naturalista, que puede tener denominaciones diversas, y por escritura entiendo también una escenificación, ¿no? Lo que permite es que el espectador tenga la capacidad de penetrar más sobre el sentido de los acontecimientos que contempla. Ese es en síntesis, que es un objetivo general de toda tarea artística, ¿no? Nosotros tenemos excelente pintura académica, que a veces se queda en la superficie de los acontecimientos, y luego tenemos esos pintores capaces de penetrar, ¿no? Es decir, el Bosco es contemporáneo de un montón, pongo el ejemplo del Bosco, podría poner cientos, ¿no? Pero el Bosco no practica una visión reproductora en términos primarios de la realidad de su entorno, aunque solo sea a través de la suma de acontecimientos que relata en uno de sus cuadros, mientras que hay pintores en ese mismo periodo que hacen una pintura del tipo que te he dicho y que no simplemente es la imagen fija de un acontecimiento. Pero eso lo podríamos decir igual de Degas. Ellos son más conscientes porque ellos ya tenían la fotografía al lado y querían hacer una pintura que no fuera fotográfica, etcétera, ¿no? ¿Qué destacarías o qué obra destacarías aparte de las que hemos hablado, las de Cantata del 11 de septiembre, sí, o el programa de televisión? Bueno, la petición de empleo me parece muy interesante, y Nina es diferente, a mí me gusta mucho. Esta la vi también en una dramatización que se hizo en la Escuela de Arte Dramático y me pareció muy interesante. Pero esto es puramente subjetivo. Yo creo que las cosas hay que leerlas y degustarlas y que cada uno tenga su opinión. Yo no quiero presionar, porque sobre todo cuando tenemos, bueno, al fin y al cabo tenemos 7 obras en castellano de Vinaver, ¿no? Publicadas, 3 en libro y una en nuestra revista. Y esto hay que leerlo y ver. Incluso hay que leerlo pensando que ya ha pasado un tiempo y que por lo tanto hay que leerlo con los ojos de hoy, no los de hace 20 años o 15, que es cuando se escribieron las obras, ¿no? No, hay que verlo con los ojos de hoy. ¿Tú crees que sus textos siguen de plena actualidad? No hay que... Vamos a ver, cuando yo digo verlo con los ojos de hoy me refiero a que, querámoslo o no, bueno, yo estas obras las leí cuando las publicamos, años ya, ¿no? Y si las leo hoy, las leo desde mi condición contemporánea. Por mi vida han pasado toda una serie de acontecimientos que me hacen leer estos textos de un modo diferente. Pero eso nos pasa con todo. Sí. Es decir, hay una cosa que es muy interesante y que cualquiera de los que nos escucha, se hace esa experiencia, se da cuenta de que esto es así. Yo tenía antes, durante muchos años, tuve la costumbre de subrayar los libros. Ahora subrayo cada vez menos, pero es porque leo también de otro modo. Y me sorprende cuando cojo en mis manos un libro de los que leí, por ejemplo, cuando tenía 20 años o 22, y yo mismo me quedo sorprendido de qué pasajes subrayaba, de qué cosas, porque en algunas estoy de acuerdo,
pero en otras digo, ¿por qué subrayaría esto? Si a mí esto me interesa muy poco ahora, ¿no? Ujú. Pues porque entonces para mí era algo fundamental y ha dejado de ser fundamental y otras cosas han pasado a ocupar ese lugar. No hablo a veces de cuestiones sustantivas, que esas, felizmente en mi caso, Se mantienen, ¿no? mucho sí se mantienen, pero sí de cuestiones tangenciales o de interpretaciones o de valoraciones, ¿no? Y eso lo descubro en mi propia vida, ¿no? A través de lo que he dejado como testimonio en esos subrayados en los libros, ¿no? Bueno, pues leamos a Abinaber, esperamos ver en escena alguna de las obras que publicáis a través de la Asociación de Directores de Escena y a ver qué nos dicen, qué nos siguen diciendo sus obras y cómo conseguimos penetrar en el pensamiento y en las intenciones de este dramaturgo. Muchas gracias. Adiós.